Bueno, en la clase anterior estuvimos utilizando varios conceptos, destacando la definición de reacciones químicas, las clasificaciones que pueden tener estas, ya sea en el ambiente del tipo de reacción, de la cinética que conlleva, termodinámicamente hablando, reversibilidad. También empezamos con el concepto y el tema de cinética química, viendo con fundamentalmente lo que es la velocidad, qué influencia puede tener esto, relevancia, importancia para poder conducir al cálculo del orden de reacción en cinética química. Calculamos también constantes de reacción en cinética y todo esto fue por el método diferencial, ya que utilizamos velocidades promedio o velocidades iniciales, estas últimas con la gran ventaja de que debido a la alta concentración que manejan, pues la velocidad es más fácil de determinar y es mayor, entonces permite facilitar el estudio. Entonces, chicos, con estos conceptos vamos a pasar al siguiente método que continuaremos ahora con el método de cálculo de coeficientes de reacción, pero ahora por la vía integral. Recordarán la reacción que vimos el día de ayer, donde en la última clase, donde el bromo se hacía reaccionar con ácido fórmico para dar bromuros, protones y dióxido de carbono liberado, y que podríamos decir que podíamos ver esto en función de las moléculas de bromo que desaparecían, esto determinado mediante la absorbancia, debido a que el bromo tiene un lugar, y como veíamos la transformación que éste tiene a nivel básico en color. Y esto nos daba una gráfica que nos permite determinar el tiempo, la concentración, perdón, en función del tiempo de esta especie. De ahí optábamos por utilizar métodos diferenciales calculando el volumen, perdón, calculando la velocidad entre dos puntos específicos, ya sea 1,2, 2,3, 1,3, 1,8, y eso nos permitía tener una gran cantidad de datos a tiempos distintos y podíamos hacer el método para determinar el orden de reacción por método diferencial. Bueno, vamos a hablar ahora del siguiente método. El siguiente método se conoce como método integral, es decir, consta de la integración matemática del modelo en forma práctica. Algo que les debo de aclarar es que es muy común la linealización de las ecuaciones, esto con la finalidad de ver un método gráfico que es el más utilizado en la industria, aunque es el más impreciso. Interpretación gráfica, como les mencionaba, y se realiza por orden de estudio. Eso vamos a entender un poquito más adelante a qué me refiero en esta misma clase. Bueno, chicos, antes de comenzar, ¿qué les recomiendo repasar para empezar esta clase? Primero, métodos de integración directa y por cambio de variable. Integración definida, no indefinida. Linealización de ecuaciones por arreglo algebraico. Obtención de líneas rectas con análisis estadístico por regresión en Excel. Yo les recomiendo Excel porque sé que todos tienen acceso y si no lo sabían, tienen acceso por el correo institucional que ustedes manejan de la universidad. U otro programa de manejo de datos, iData, Saxeter, Minitab, el programa, el software que ustedes quieran utilizar, siempre y cuando haga regresión lineal con análisis estadístico, vamos a estar hablando muy bien en el mismo idioma, la base no importa. Bueno, chicos, si ya estudiaron, repasaron, si no, detengan el video en esta zona antes de que continuemos con la clase. Pero bueno, suponiendo que ya cumplieron con esa parte, pues vamos a iniciar. El método integral, a diferencia del método diferencial, es un método iterativo, que quiere decir que nosotros tenemos que teorizar a qué orden puede ser y eso nos permite calcular si es o no es del orden. Entonces vamos a ver los tres órdenes más comunes. Eso no quiere decir que sean todos o los únicos. Vamos a ver primero entonces el método integral para orden cero. Si tenemos una reacción A que da productos, entonces si consideramos que orden es de orden cero, habíamos determinado que el cambio de la concentración de A en función del tiempo, concentración final menos inicial, va a ser igual a una constante. No va a depender de la cantidad de reactivo que se encuentre en cualquier momento. De ahí el hecho de ser de orden cero, que no lleve aquí que es por A algún orden. De hecho, pues si es por A la orden cero, y como decíamos en clase, todo elevado a la cero, pues siempre nos da uno. Y escrito de otra manera, habíamos definido que para reactivos la velocidad es negativa, está desapareciendo, corresponde a este cambio de A en función del tiempo. Entonces sabemos que la velocidad de A es igual a esa constante. ¿Qué quiere decir? Que pues la velocidad va a ser constante en todo el proceso. Visto de otra manera, de manera infinitesimal, la velocidad perdón, por el signo es igual al cambio de la concentración por función del tiempo. Si sustituimos esto con su signo correspondiente, el negativo,
en nuestra ecuación, entonces tenemos que el cambio de velocidad es igual, perdón, el cambio de la concentración en función del tiempo es igual a una constante. Si separamos variables, es decir, que tengamos que la diferencial de la concentración es igual a menos la constante por la diferencial del tiempo, integrando definidamente desde una concentración inicial dada a un tiempo que le voy a denominar tiempo cero hasta una concentración final a un tiempo t, es decir, que esta va a ser en función del tiempo que ustedes tengan del proceso o de iniciar la reacción. Si integramos esto por métodos directos, nos queda que sería la concentración en función del tiempo menos la concentración inicial va a ser igual a K por T menos T0. Típicamente cuando nosotros hablamos a nivel industrial, salvo que ustedes lo quieran hacer por usos horarios, el T0 se le denomina como 0 segundos, 0 minutos, 0 horas, 0 el tipo de unidad que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque normalmente es el tiempo de arranque, entonces es muy común hacerlo 0. Si escribimos entonces la ecuación de esa manera nos queda que es la concentración de A en función del tiempo menos la concentración de A tiempo inicial, es decir, la administrada, es igual al negativo de la constante por el tiempo. Aquí que vuelve interesante, vamos a rearreglarlo de manera que nos quede como una función. La concentración de A es igual a la concentración inicial menos K por T. Y dense cuenta, esto es lo que nosotros introducimos al reactor, al matraz, al bioproceso al inicio. Y esto es lo que se va consumiendo en función del tiempo, de ahí la linealidad de esta ecuación de orden cero. Y si se dan cuenta, se parece a la línea, a la ecuación de una línea recta de punto pendiente con ordenada al origen. La ordenada al origen pues corresponde a la concentración inicial, la pendiente corresponde al negativo de la constante y la abscisa pues corresponde al tiempo. Entonces esto nos va a dar información. ¿Por qué les hablo de la gráfica? Porque normalmente cuando nosotros tengamos una ecuación de orden cero y tengamos la gráfica de la concentración en función del tiempo, si estamos hablando de desaparición, en este caso de reactivos, pues vamos a observar que esta disminuye linealmente en función del tiempo, donde la pendiente va a ser el negativo de la constante. Si fuera producto, pues veríamos esto con el signo contrario, con la constante como signo positivo. Entonces, de ahí la importancia mucho de reacomodar, porque es más fácil y más práctico a nivel industrial ver esto de manera gráfica. Bueno, vamos a pasar a hacer ejercicios, que siempre es como lo más interesante. Ok, tenemos una reacción, vamos a llamarla una reacción A que da productos. Aquí en esta sección les muestro el tiempo en horas y la molaridad en moles por litro que se fue observando de A en función del tiempo. Es decir, a tiempo cero yo administré una concentración 1 molar, pasado 25 horas me quedaba 0.75 molar y pasado 100 horas la reacción se había acabado completamente. Entonces, con esta información, bueno, vamos a plantear, dado que estamos resolviendo de método cero, de orden cero, que corresponde a una ecuación de orden cero. Resolviendo la ecuación, ya habíamos dicho que era A era una función de la concentración inicial menos la constante por el tiempo. Entonces, si nosotros graficamos el tiempo en función de la concentración, podemos ver que se parece bastante a una línea recta. Y aquí les abro un paréntesis, chicos. Esto ustedes lo pueden hacer en Excel. Nada más cuando le pidan insertar la gráfica, impídanle insertar una gráfica de correlación o de regresión. ¿Esto por qué? Porque si ustedes le dan clic derecho a la línea que se les ha formado acá y le ponen agregar línea de tendencia, les va a mostrar inmediatamente la ecuación de la línea recta que ajusta a estas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente es menos 0.01. Y habíamos dicho que la pendiente era el negativo de la constante. Entonces por aquí ya nos está dando la constante. La ordenada al origen habíamos dicho que era la concentración inicial. Y miren, no es coincidencia, es ciencia. Y nos da un coeficiente de regresión cuadrático de 1, que quiere decir que esta ecuación se ajusta perfectamente a la línea recta. Claro, cabe destacar que yo preparé estos datos de manera que se ajustara para que viéramos el caso ideal. En un momento vamos a ver los casos reales o los casos más acertados a la realidad. Entonces, como habíamos dicho, constante ahora sería el negativo de la pendiente. Entonces la constante es igual a 0.01 molaridad por hora. ¿Por qué hora? Porque el problema está dado en hora. Si ustedes lo hubiesen convertido a segundos, no importa, les hubiera dado otro valor, pero en función de segundos. Y molaridad, molaridad. De ahí la importancia que en la clase pasada les decía que tenían que determinar
cuáles serán las constantes de cada tipo de orden de reacción. Entonces, ¿cuál es el otro método? Este sería el método gráfico. Ahora vamos a ver el método de constante promedio, se le denomina. Ambos entran dentro del método integral. Si yo reordeno esta ecuación de manera que ahora despeje la constante y puedo calcular la constante en cada uno de los puntos, diferencia que en el método diferencial calculábamos la constante entre dos puntos, ¿recuerdan? Aquí calculamos la constante entre un punto. De aquí que en este caso es cuando se estábamos utilizando realmente velocidades instantáneas, que como la gran mayoría acertó en el cuestionario, es el método más adecuado para calcular este tipo de intervalos. Entonces, si nosotros calculamos la constante, es decir, en cada uno de los puntos, obviamente para tiempo cero se vuelve indefinido, porque este 0 sobre 0 no existe. Entonces se empieza siempre desde los tiempos distintos de cero. ¿Por qué? Porque cero fue la condición inicial del proceso. Si ustedes dijeron que t0 era igual a 5, entonces en tiempo 5 no se podrá calcular dicho valor. Si hacemos esto, aquí les agrego las constantes, pueden observar que en todo momento la constante es la misma. Entonces podemos llegar a la misma conclusión. El promedio de estas es que la constante es 0.01 molar por hora. Independientemente del método que utilicen, ambos métodos nos van a dar bastante certeza. Yo en lo personal prefiero más utilizar el método de constante promedio porque introduce valores estadísticos que el método gráfico, que también los introduce aquí, pero no es de manera tangible. ¿Cuál es la desventaja? Que este método es el más utilizado industrialmente. Es muy común que siempre tengamos las gráficas a la mano e inclusive en la industria se tiende a obtenerlas en acetatos para simplemente empalmarlos y determinar que tengan las condiciones adecuadas y sea lo que nosotros esperamos. Ahora, aquí les paso un tip. Siempre se buscará el menor orden posible. ¿Qué quiere decir? Si ustedes probaran orden 0, 1, 2, 3, el primero que ajuste, aunque digan, es que también el 3 ajusta, bueno, si el primero que ajustó fue 0, el orden es 0. Siempre las reacciones van por el menor orden posible. Eso lo digo ¿por qué? Porque muchas veces yo he visto que les llega a pasar que, por ejemplo, estarán de acuerdo que si yo tengo una ecuación que haga esto, que dibujé acá, pues igual va a tener una R de 1 porque pasa exactamente por todos los puntos. Pero en realidad esta es una ecuación, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, 5. Es de orden 6 o de orden 5 como mínimo y no corresponde a orden 0. Siempre se va a buscar el menor orden posible. Recuerden mucho eso. Porque si ustedes matemáticamente buscan orden superiores, seguramente va a encontrar un punto en el que se unan. Alguien podría decir, no, bueno, es que lo que pasa, cuando yo uso algo de orden superior, inclusive hace algo así, así, y mientras matemáticamente pase por todos los puntos, la regresión nos va a dar prácticamente uno. Entonces tengan mucho cuidado con eso, siempre busquen que sea el menor orden posible, pero que tenga el mayor ajuste. No se preocupen, un poquito más adelante vamos a ver algunos casos donde comparemos con distintos órdenes. Ok, bueno. Ahora, eso fue de orden cero. ¿Por qué? Porque es el orden más sencillo. Vamos a ver el siguiente orden. Vamos a pasar al método integral para orden uno. Entonces, habíamos dicho que igual la rapidez es una relación entre el cambio de la concentración con respecto del tiempo. Para orden uno, la velocidad o rapidez está dada por la constante multiplicado por la concentración del reactivo en función del tiempo. Entonces, si despejamos la constante para hacer un repaso nada más, rapidez sobre concentración, la rapidez es molaridad sobre segundos, sobre molaridad, entonces 1 sobre segundos, o segundos a la menos 1, horas a la menos 1, minutos a la menos 1, siglos a la menos 1, cualquier unidad de tiempo que ustedes quieran utilizar como recíproco. Esa es la característica de las reacciones de orden uno, que su constante siempre va a ser dependiente únicamente del tiempo. En recíproco, en esa manera. Entonces, si volvemos a nuestros conceptos del cambio de concentración en función del tiempo negativo para un reactivo, es igual a la constante por la concentración, y resolvemos la integral, esto pasándolo a método diferencial, perdón, a forma diferencial y después integrándolo, que en este punto les sugiero que pausen y hagan ustedes la integral. Entonces nos quedaría que el logaritmo de la concentración en función del tiempo sobre
la concentración inicial es igual a menos K por T. Bueno, espero que ya lo hayan hecho. Si sí lo hicieron, bueno, les pasó algo así, ¿no? Que el cambio de la concentración en función del tiempo es igual a K por la constante, perdón, la constante por la concentración. Entonces, si nosotros reordenamos esto, nos queda de la siguiente manera, y entonces integramos desde A0 hasta el A a un tiempo específico, menos K por la integral desde T0 hasta un tiempo específico, nos queda que es logaritmo de T en función del tiempo menos logaritmo de la concentración inicial es igual a la constante por el tiempo, es decir, el logaritmo de la concentración final menos el logaritmo de la concentración inicial es igual al negativo de la constante por el tiempo. ¿Por qué negativo? Porque está disminuyendo. Y ustedes saben que la resta de los logaritmos es igual al cociente de los mismos, entonces lo podemos escribir de esta manera. Bueno, este fue un breviario cultural, es algo que ustedes ya debieron de haber podido hacer, pero bueno, se los pongo aquí por si no se acordaban. Escrito de otra manera, tenemos que el logaritmo de la concentración en función del tiempo es igual a menos K por T más el logaritmo de la concentración inicial. ¿Por qué lo escribo así? Porque lo mismo. Ahora la Y es el logaritmo de la concentración en función del tiempo. La pendiente sigue siendo menos K. La abscisa sigue siendo la T y la ordenada al origen es el logaritmo de la concentración inicial. Lo mismo se vuelve a ver como una ecuación de una línea recta. De aquí la gran ventaja de poder linealizar estos métodos y poderlos estar utilizando constantemente de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es importante estos dos modelos? Porque si nosotros graficamos únicamente la concentración en función del tiempo, nos va a dar una curva de este estilo. Sí va a disminuir porque está desapareciendo en función del tiempo, pero no nos da una línea recta, como hace rato. Entonces, si ustedes al graficar esto no obtienen una línea recta, quiere decir que la reacción es de orden cero. Pero si ahora graficamos el logaritmo de la concentración en función del tiempo, la ordenada al origen va a ser el logaritmo de la concentración inicial. Y de ahí este va a ir en función del tiempo disminuyendo hasta encontrar una pendiente particular que va a ser el negativo de la concentración. De aquí que si ustedes grafican logaritmo de la concentración en función del tiempo, les va a dar una línea recta indicando que su modelo cinético es de orden 1. Ahora, si lo quieren hacer por el método de constante promedio, pues lo podemos reordenar y la constante es igual al negativo de la diferencia de los logaritmos sobre el tiempo, o escrito de otra manera, el negativo del cociente. ¿Por qué uso el cociente? Porque este cociente se conoce como fracción de avance de reacción. Es decir, si ustedes dicen que la reacción ha avanzado un 50%, es que este me queda 0.5 de todo lo que existía originalmente. Si ha avanzado un 70%, pues me queda únicamente 0.3 correspondiente del reactivo original que yo había administrado. Bueno chicos, aquí les dejo una actividad complementaria, buscar reacciones de primer orden en biotecnología. Hay muchísimas, pueden buscar procesos, sistemas bacteriológicos. Les encargo que busquen, los vamos a ocupar más adelante. Les dejo un break para que los vayan buscando, si no, bueno, continuamos con la parte de la clase. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a pasar a los ejercicios. Si tenemos una reacción de descomposición de pentóxido de nitrógeno en tetracloruro de carbono. Por favor, no confundan y piensan que es un reactivo. Este quiere decir que está disuelto en tetracloruro de carbono. Y este se transforma en dióxido de nitrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. ¿Por qué se hace? Porque normalmente se puede determinar esto en función de la absorbancia que obtiene este compuesto disuelto y estos se van liberando por gas. También se podría determinar en función a los gases. Recuerden que ustedes tienen que repasar sus fenómenos de físico-química y sus estudios de tipos de procesos para poder avanzar con todo este tipo de criterios y poder hacer sus cálculos. Entonces tenemos tiempo, tenemos la concentración, va disminuyendo, es un reactivo, todo lleva una congruencia. Si suponemos que es de orden 1, decimos que la velocidad es igual a la constante por la concentración en función del tiempo. Entonces habíamos dicho que había que calcular el logaritmo, ¿no? Entonces yo aquí les presento el tiempo, la concentración que ya teníamos y el logaritmo de la concentración de pentóxido de nitrógeno. Visto de otra manera, bueno, habíamos dicho que el logaritmo es igual a la función de la concentración final sobre la concentración inicial. Esto es igual a menos k por t. Si yo grafico estos puntos, el tiempo en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas, el logaritmo de
la concentración del pentóxido de nitrógeno, obtengo prácticamente una línea recta. Y yo puedo escoger dos puntos cualquiera para graficar la pendiente. Y habíamos dicho que el negativo de la pendiente correspondía a la constante del equilibrio. Entonces, bueno, yo tomé dos puntos aquí cualquiera y calculé la diferencia de las concentraciones entre la diferencia del tiempo y me obtuve una constante específica de menos 5,7 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. Acuérdense que cuando se hacen estos cocientes se elimina la unidad de molaridad, lo cual corresponde a lo que ya habíamos esperado previamente, ¿no? Entonces, este es el método gráfico, se puede calcular perfectamente, ustedes podrían hacer la regresión para encontrar la pendiente o lo podían calcular entre puntos. Bueno, como les decía, no es el único método, yo estoy más acostumbrado a utilizar el método integral, ustedes pueden utilizar los dos, yo les recomiendo que utilicen los dos en esta etapa de aprendizaje y ya después ustedes se queden con el que más les convenga. Entonces ahora, si lo hacemos por el método de promedios de constante, entonces despejando la ecuación, hace rato habíamos dicho que la constante es el negativo de la diferencia de los logaritmos de la concentración en función del tiempo. Calculando este valor, recordando, nunca lo hacemos para tiempo cero porque es la condensación inicial, obtenemos que la constante, ¿se dan cuenta que varía ligeramente? De aquí la importancia de hablar de este método promedio o de hacer una regresión estadística. Si yo calculo el promedio, me da que es de 6,041 por 10 a la menos 4, con una desviación estándar de 2,99 por 10 a la menos 5, que quiere decir que este valor más menos, esto es lo que se considera como el valor promedio para los datos que ustedes tienen. Obviamente, entre más datos que tengan, más exacto va a ser este experimento, siempre y cuando los estén hechos. Ahora, ¿cuál reportar? Los dos son válidos, porque 6,04, si yo le resto 2,9, entro en el mismo rango que el valor de 5,8 que yo había obtenido previamente. Entonces, ambos son correctos. Yo prefiero este método porque me da una mayor exactitud y me muestra el error correspondiente. De ahí que yo prefiero este método para cálculos estadísticos y para cálculos cinéticos. Ambos métodos son completamente válidos. ¿Y por qué? Miren, si yo agarro los datos de hace rato y le hago una regresión, obtengo que la regresión tiene un valor de 0,9996, no de 1, ideal como hace rato. Entonces, entre más pequeño sea su valor de coeficiente de regresión R cuadrado, quiere decir que menor ajuste tiene. A eso se deben los errores que muestra. No hay tanto problema, de hecho ustedes pueden notar que no es perfectamente una línea recta. Pero mientras ustedes estén en este intervalo de concentraciones, pueden apostar que va a funcionar bastante bien el modelo que ustedes han determinado. Este es el tipo de aplicaciones que ustedes pueden utilizar para mejorar cada uno de sus estudios. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora, tenemos un problema, dice, la conversión del ciclopropano en propeno, perdón, en fase gaseosa es una reacción de primer orden. Una constante de rapidez de 6,7 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1 a 500 grados centígrados. Si la concentración inicial del ciclopropano fue 0,25 molar, ¿cuál será su concentración después de 8,8 minutos? ¿Cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que la concentración del ciclopropano disminuya desde 0,25 a 0,15? ¿Cuánto tiempo en minutos tomará transformar el 74% de la materia inicial? Hace rato calculamos el método para determinar el orden. También estas ecuaciones nos van a servir para calcular propiedades, una vez que ya hayamos determinado el orden. Bueno, si ya habían investigado en biotecnología y en otras áreas, habían encontrado que las isomerizaciones, esto es una reacción de isomerización, son típicamente reacciones de orden 1. Entonces vamos a resolver el inciso A. Primero, pues dijimos que era una cinética de primer orden. Sí, nosotros ya sabemos que la cinética de primer orden es el logaritmo de la concentración inicial es igual a menos k por t por el logaritmo de la concentración inicial, perdón, de la concentración final. Entonces sustituimos valores. El negativo, el valor de la constante, 6,7 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1 por 528 segundos. Nos dieron los datos minutos, correcto, 8,8. Yo lo pasé a segundos porque las unidades están en segundos, más logaritmo de 0,25, que era la concentración inicial, nos da este valor de menos 1,74 correspondiente al logaritmo. Entonces, si queremos eliminar logaritmo, pues usamos elevar la constante a e, el valor obtenido, y nos da que la concentración después de 528 segundos corresponde a 0,18 molar. Porque esto es importante, chicos. Ustedes con estos cálculos, si tienen una muy buena cinética en su proceso,
pueden determinar en qué momento se va a acabar, en qué momento va a disminuir a un nivel que ustedes tengan que agregar más reactivos. Las aplicaciones que puede tener conocer la cinética de una reacción, de un proceso, hasta de una reproducción bacteriana, son gigantescas. Va a depender del ingenio que tengan ustedes cuando estén frente a un problema. Entonces, pues bueno, les decía, el 8.8 minutos fue una relación para convertirlo a los 528 segundos. Eso por si alguien andaba perdido de dónde salieron este parámetro. Bueno, el inciso B nos pide una relación cuando cambia la concentración. Habíamos escrito que el logaritmo de la concentración final sobre la inicial es igual al negativo de la constante. Si yo reordeno esto para despejar el tiempo, habíamos dicho que el logaritmo de 0.15, que es la concentración que nos piden, sobre la inicial es igual a menos la constante por el tiempo. Despejando el tiempo, obtenemos que son 7.6 por 10 a la 2 segundos. Si yo lo convierto ahora a minutos, porque nos preguntaba el problema en minutos, nos dice que son 13 minutos lo que le toma llegar desde 0.25 hasta 0.15. ¿Se dan cuenta? Son problemas que se resuelven analizando y siendo muy ordenado en sus datos. Y por último, el inciso C nos decía que había avanzado un 74%, entonces esto corresponde a una alimentación del 26, que quiere decir que nos queda el 26 con respecto de lo que habíamos administrado originalmente. Esto yo lo puedo poner como punto 26. Aquí había sido punto 25, pero yo digo, bueno, ¿cuál es el 26% de 25? También lo podrían hacer así. Lo más fácil cuando les hable de porcentaje es escribirlo 1 con respecto a lo que queda, es más sencillo. Sustituyendo igual la constante y despejando el tiempo, obtenemos entonces 2 por 10 a la 3 segundos, es decir, 33 minutos. ¿Qué quiere decir? Que a la reacción le toma 33 minutos ir desde un estado inicial hasta haberse consumido el 74% del reactivo original. Si aquí les dijeran el 50, pues aquí le ponen 50. Si aquí les dijera que ha consumido el 40, es decir, que les queda el 60, pues aquí ponen el 60, el punto 6. Si les dice que ha consumido el 99, pues aquí le ponen el punto 01. La idea es que esto les va a permitir calcular el avance de reacción también. Yo les podría preguntar, o la vida les podría preguntar, a tiempo tanto, para una constante tal en orden 1, ¿cuál sería el avance? Pues es esta relación, lo que se denomina como avance de reacción. Claro, aquí es el porcentaje remanente. Ustedes tendrían que calcular restándole a 1 ese valor para decir cuánto ha avanzado. Ok, vamos a hacer otro ejercicio, pero este les toca hacerlos a ustedes. Para la reacción 2A que da B, que es de primer orden con respecto a, con una constante de rapidez de 2.8 por 10 a la menos 2 segundos a la menos 1 a 80 grados centígrados, ¿cuánto tiempo le tomará en segundos para que A disminuya desde 0.88 hasta 0.14? Les dejo aquí 5 minutos, no más, para que resuelvan el problema. Deben de ser bastante prácticos en estos problemas porque son más de tomar agilidad. Y regresamos. Ok, chicos, bueno, ha pasado el tiempo. Recordarán que la ecuación es del logaritmo de la constante de la concentración en función del tiempo sobre la concentración inicial es igual al negativo de la constante por el tiempo. Si sustituimos ahora, o despejamos, perdón, primero, el tiempo es la diferencia del logaritmo de las concentraciones, negativo esto sobre k, sustituyendo o reordenando, y ahora sustituyendo 0.88 la concentración inicial, 0.14 la concentración meta, la constante, entonces eso me da un valor de 65.5 segundos. Es decir, que le va a tomar consumir desde 0.88 molar hasta 0.14 molar un tiempo de 65.5 segundos, un poquito más de un minuto. Quiere decir que esta reacción es muy, muy, muy rápida. Bueno, chicos, vamos a seguir haciendo ejercicios. Vamos a pasar ahora al método integral de orden 2. Aquí en esta parte les toca a ustedes. Les voy a dar algunos tips. Bueno, es una ecuación de segundo orden. Con respecto a, si calculamos la rapidez, es K es igual a la rapidez sobre la concentración al cuadrado, entonces es 1 sobre la molaridad segundos. Una vez que ustedes terminen este estudio, van a poder calcular bien cada uno de los parámetros. Y deben de llegar a una ecuación de esta manera, donde tengan el recíproco de la concentración es igual a la constante por el tiempo positivo más 1 sobre la concentración inicial. Y si lo graficamos nos va a dar una ecuación de una línea recta
pero en este caso con pendiente positiva. Aquí les encargo mucho que cuando lleguen a esta ecuación lo hagan paso a paso para que ustedes puedan ver por qué el signo es distinto. Ok, perfecto. Ya pasado eso, tuvieron el tiempo para resolverlo, pudieron haber pausado el video. Bueno, tenemos una cinética, la velocidad es igual a una constante por la concentración al cuadrado. Y les toca a ustedes, como les dije, resolver este método de forma integral y les pido que me encuentren la forma linealizada. Ya hecho esto, bueno, vamos a avanzar. Vamos a hacer un ejercicio, porque esa parte les toca a ustedes, tienen que llegar. Ya les di la ecuación para que no sea un problema para detenernos en el avance de los ejercicios, pero ya ustedes encuentran cada uno. Bueno, en fase gaseosa, los átomos de yodo se combinan para formar yodo molecular. Esta reacción sigue una cinética de segundo orden y tiene un elevado valor para su constante de rapidez, 7 por 10 a la 9 sobre molar segundo. Muy, muy rápida. Si la concentración inicial del yodo atómico fue de 0.086 molar, ¿cuál será la concentración después de 2 minutos? Bueno, vamos a ver. Ya hemos determinado que el recíproco de la concentración es igual a la constante por el tiempo más el recíproco de la concentración inicial. Yo quiero calcular la concentración después de 2 minutos, entonces digo, bueno, la constante por el tiempo lo cambié a segundos aquí intrínsecamente para utilizar más el recíproco de 0.086 molar, que es la concentración inicial. Si yo despejo, le aplico el recíproco, me da que es 1.2 por 10 a la menos 12 molar. ¿Qué quiere decir? Que en cuestión de 2 minutos prácticamente esto se ha extinguido. De ahí demuestra el tipo de reacción que es. Es una de las aplicaciones más importantes que también puede tener, no simplemente determinar el orden. Una vez determinado hay que aplicarlo. Podemos calcular la cosa. Y alguien podría decir, no, pues yo dejo 2 minutos mi reacción y ya estoy garantizado que lo único que tengo es yodo molecular. Ya no tengo prácticamente nada de yodo atómico. De aquí se explica, supongo que sus clases de química recordarán, que el yodo, el bromo, el flúor, el cloro existen solo en forma diatómica. ¿Por qué? Porque si se hicieran en forma atómica, estas son sus constantes de velocidad, chicos. No existirían, no se estabilizarían y inmediatamente se pasarían a su forma diatómica. El yodo, además, se depositaría pasando de estado gaseoso a sólido. De ahí que no los encontremos en el medio ambiente. No es porque simplemente no existan, es porque si 2 átomos de cloro atómicos se encontraran, inmediatamente van a reaccionar. Bueno, este fue el ejercicio donde nosotros aplicamos el método. Vamos a hacer un ejercicio ahora donde determinemos. Tenemos un problema donde tenemos el tiempo en minutos, el tiempo y la concentración. Aquí vamos a hacer todos los órdenes de una vez. Habíamos dicho que si era de orden 0, íbamos a graficar tiempo contra concentración. Si era de orden 1, íbamos a graficar tiempo contra logaritmo de la concentración. Y si era de orden 2, buen punto. Hace rato no lo mencioné directamente, pero ustedes lo tuvieron que haber notado. Se grafica tiempo contra el recíproco de la concentración. Con esto nos va a decir, ¿es de orden 0, 1 o 2? Bueno, habíamos dicho que se graficaba contra qué. Entonces vamos a ver. Y si hacemos nuestra tabla más extendida, ahora donde tengamos tiempo, concentración, logaritmo de la concentración y el recíproco de la concentración. Siempre es importante tener todos. Yo les recomiendo que esto aprendan a hacerlo en Excel para que sea mucho más rápido. Normalmente les van a dar esto y ustedes dicen, bueno, ya tengo mi Excel donde obtengo estos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a graficarlo, ¿no? Vamos a ver, es de orden 0. ¿Debo de graficar? Ahí ustedes deben de haber respondido. Tiempo por concentración. ¿Ustedes creen que esto es una línea recta? No, ¿verdad? Entonces, no corresponde. Con esto yo puedo garantizar nada más aquí que no corresponde a orden 0. Vamos a la siguiente. De orden 1, logaritmo con respecto al tiempo. Pues ahí va, pero tampoco parece una línea recta, ¿no? Entonces no corresponde a orden 1. Vamos a la siguiente, orden 2. Oh, qué bonita línea recta. Entonces sí corresponde a orden 2. Así se determinan cuando ustedes tengan un problema donde cuenten con diferentes tipos de órdenes y ustedes quieran decir a qué orden pertenece. Bueno, pueden probar cada uno de los órdenes. Casi siempre es probar 0, 1 y 2. Y podemos ver aquí que ajusta a lo mejor a una línea recta. De ahí que habíamos dicho que necesitábamos la pendiente, ¿verdad? Entonces, escrita de esta manera, si ya descubrimos que es de orden 2 de la manera gráfica, yo eso sí lo hago.
puedo calcular de manera gráfica rápidamente el orden y después ya hago el ajuste matemático. Si yo tomo dos puntos cualesquiera, 4 y 1, 25, puedo obtener que la constante es 0.012 a la menos 1, molar, molar a la menos 1, minutos a la menos 1. ¿Cómo pasé de esto a esto? Eso les queda a ustedes de tarea, chicos. Quiero que hagan el despeje, lo hagan adecuadamente y demuestren que es la concentración final, perdón, la concentración inicial menos la final sobre el tiempo. Eso nos va a dar la constante. Y ya que habríamos determinado, ¿no? Y habríamos visto que es de 0.012. Ok, si lo quieren hacer por el otro método, yo les dije que el método más adecuado es utilizarlo mediante tiempo igual molaridad, logaritmo, inverso de la concentración. Ya habíamos visto cada una de las ecuaciones y en cada una de las ecuaciones, despejando la K, podemos calcular la K para orden 0, orden 1 y orden 2. Vamos a ver aquí en orden 0. Pueden ver que son demasiado variables, ¿ya vieron? De hecho, en la media es 0.502, pero tiene una desviación estándar de 0.01. Nunca es aceptable que la desviación estándar esté en el mismo orden que su valor promedio. Eso quiere decir que su error es grandísimo. Entonces, no es de orden 0. De orden 1, igual tenemos aquí, pues nos da que la constante de promedio es 0.074, que es el promedio de estos valores. Pero igual vemos que el error es muy, muy grande. Ahora nos vamos al otro caso. Vemos que varía muy poco, ¿no? Varía en las últimas cifras nada más. El promedio es 0.01183 molar a la menos 1, minutos a la menos 1, con una desviación de 0.00012. Dense cuenta, varía hasta las últimas dos cifras. Entonces, aquí podemos ver que es el que tiene el mejor ajuste, tiene la menor desviación estándar y por ende es el valor relativo de la constante. Este sería hacerlo por método completamente matemático, sin meterse a la parte gráfica. Es completamente válido, ambos son completamente válidos, de 0.01183 a punto 12, perdón, pues estarán de acuerdo que no hay una gran diferencia. Esa es la gran ventaja de estos métodos y nos aseguran un buen valor. Les pido aquí que ustedes repitan este cálculo con el gráfico determinando la línea de tendencia, como lo pueden hacer en Excel, y el R cuadrado, y vean cómo disminuye el R. Esto sí les va a quedar completamente de actividad a ustedes para que se vayan familiarizando. Si a alguien no le sale o tiene alguna duda, pues me puedo preguntar en clase, ¿no? Ok, chicos. Yo sé que es mucha información. Me he ido lo más calmado posible. Vamos a pasar al último tema de esta unidad. El tiempo de vida media. Bueno, matemáticamente el tiempo de vida media se determina como cuando la concentración final es un medio de la concentración inicial. De aquí este tiempo, ¿por qué es importante? Porque nos va a decir cuánto tiempo toma que una concentración se disminuya exactamente a la mitad de la inicial. Ustedes pueden decir, bueno, a tiempo 5 yo tenía esta concentración. ¿Cuánto tiempo le tomará pasar a la mitad de esa concentración? También se puede hacer. Esto se conoce como tiempo de vida media. Y normalmente nos va diciendo, primero nos dice cuánto le toma dividir la mitad. De ahí, si esa mitad la dividimos a la mitad, pues nos va a quedar un cuarto. De ahí un octavo, de ahí un dieciseisavo. Esa es la gran aplicación que tiene este tiempo de vida medio. Y es un valor muy reportado. Pues vamos a ver cómo se calcula para cada uno de los órdenes. Para orden cero, habíamos determinado que la concentración en función del tiempo menos la concentración inicial es igual al negativo de la constante por el tiempo. Si habíamos dicho que la concentración en función del tiempo es la mitad de la concentración inicial, lo sustituimos acá y ahora es el tiempo de vida media, ya no es cualquier tiempo. Reordenando matemáticamente esto, nos queda que el tiempo de vida media es igual a la concentración inicial sobre 2 veces la constante. Podemos ver que depende de la concentración inicial y de la constante de reacción, de velocidad cinética. Perfecto. Para orden 1, habíamos escrito que es el logaritmo de la concentración final sobre la concentración inicial es igual a menos K por T. Si decimos que el tiempo de vida media, la concentración final es un medio de la inicial y sustituimos eso, nos queda de esta manera. Ahora con el tiempo de vida media despejado, pues nos queda que es logaritmo de 2 sobre la constante. Algo curioso aquí, no depende de la concentración inicial, ¿eh? De aquí que estas sean las cinéticas más importantes o más utilizadas. Por último tenemos para orden 2, 1 sobre la concentración final es igual al recíproco de la concentración inicial más la constante por el tiempo. Aplicando lo mismo para calcular el tiempo de vida media y despejando nos queda que el tiempo de vida media es igual a 1 sobre K
por la concentración inicial. Entonces, esa es la información que nos brinda y nos permite entonces poder calcular cada uno de estos parámetros. Vamos a aplicarlo. Vamos a calcular el tiempo de vida media de la concentración de la reacción A que da productos de orden cero que resolvimos hace unos momentos. Entonces, habíamos dicho que es de orden cero. Esta es la ecuación correspondiente. Nos daba una K de cinética de 0.01 molar por hora. El tiempo de vida media dijimos que es la concentración inicial sobre 2 veces la constante. Entonces, el tiempo de vida media sustituyendo los valores nos da que es de 50 horas. Miren, corresponde, ¿no? Originalmente teníamos 1, a 50 horas tenemos 0.5. Es el tiempo que le tomó llegar exactamente a la mitad de la concentración. Para orden 1, en el orden 1 habíamos dicho que correspondía a esta ecuación y para este problema del pentóxido de nitrógeno disuelto en tetracloruro de carbono era una constante de 5.7. Nos había dicho que el tiempo de vida media es el logaritmo de 2 sobre la constante, entonces el tiempo de vida media para esta reacción es sustituyendo 1216 segundos. ¿Qué quiere decir? Que le toma exactamente 1216 segundos disminuir a la mitad de la concentración. Y ustedes pueden ver de 0.91 a 0.44 es más o menos donde se encuentra exactamente la mitad de la concentración original que se había administrado. En el problema de orden 2, habíamos dicho que era una cinética de orden 2. Esta era su ecuación. Su constante era 0.12 molar a la menos 1 minutos a la menos 1. El tiempo de vida media, si lo calculamos, despejamos y nos da que es de 8.33 minutos. ¿Por qué? Porque la constante está dada en minutos. Si lo convertimos a segundos para que esté en el mismo tipo de unidades, bueno, nos da que son 500 segundos. Esta es la aplicación de tiempo de vida media, chicos. No es algo tan complicado, pero es algo que va a requerir mucha práctica.